Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos un pareo entre los diputados señor Diego Ibáñez con el señor Luciano Cruz Coque para esta sesión. Se ha recibido la confirmación para el día de hoy de la asistencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado a su secretario de Justicia, de la jefa de la División de Reinserción Social, señora Macarena Cortés, el abogado de la División Jurídica, señor Diego Moreno, y del señor Francisco Bustos, profesional de la División de Reinserción Social. Por su parte, la Defensoría de la Niñez está representada, está en este momento la señora Patricia Muñoz. También se anuncia la presencia de la señora Emilia Rías, abogada de la Unidad de Estudio, y la señora María Luisa Montenegro. Por parte del Ministerio Público, la señora Imay Ortiz, directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Aquí no aparece Patricia Muñoz. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito proceder a despachar el proyecto de ley iniciado en mensaje que introduce un nuevo párrafo al título séptimo del libro segundo del Código Penal relativo al proxenetismo, explotación sexual, comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes, boletín 14.440, con urgencia de discusión inmediata. Se ha invitado al efecto al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, al subsecretario de Justicia, a la señora ministra de Desarrollo Social y Familia, a la señora subsecretaria de la Niñez, a la defensora de la Niñez y a la señora directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Delitos Sexuales y Violencia de Género del Ministerio Público. El señor secretario ya ha saludado a cada una de las personas que se encuentran presentes, a quienes saludo cordialmente, agradecerle siempre la disponibilidad y disposición que tiene para conversar y ayudar en el trabajo legislativo de esta comisión. Habíamos acordado generar una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, liderado por el ministro de Justicia, la ministra de Desarrollo Social y Familia, y cada uno de los integrantes de esta comisión. Señor ministro, nos llegó a todos el comparado, así que me gustaría, señor ministro, si es que nos pudiera mostrar un poco cuáles fueron los acuerdos que se han llegado. Bueno, presidente, gracias. Aprovecho de saludarlo a usted, a los integrantes, diputados y diputadas de esta comisión, quienes trabajan en la Secretaría ya, quienes están participando como invitados, la Defensoría de la Niñez, Ministerio Público, está también la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, a quien extiendo también mis saludos, y a todos los que están aquí ahora presentes. Efectivamente, de acuerdo a lo que se conversó en la última sesión, se constituyó un grupo de trabajo coordinado por nuestro subsecretario de Justicia, en que participó el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, algunos asesores de parlamentarios, como Enrique Aldunate, y nuestra gente, nuestros equipos. Y creo que se avanzó bastante definiendo muchos puntos de encuentro que creo van a facilitar el desarrollo y la aprobación en particular de esta iniciativa. Entiendo que han llegado ahora algunas indicaciones, no sé cómo se compadecen con esta conversación, pero quisiera pedirle, si le parece, que el subsecretario Valenzuela, que fue quien coordinó esta reunión, pudiera rápidamente contar un poco los resultados que fueron, como digo, muy positivos en lo fundamental. ¿Qué le parece? Muchas gracias, señor ministro. Le entregamos la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a todos los miembros de la comisión y también al resto de los invitados. Y tal como señalaba, presidente, señor ministro, luego de la sesión anterior, donde hubo, entiendo, observaciones por parte del Ministerio Público al proyecto, la comisión solicitó poder revisar en reuniones durante esta última semana esas observaciones y llegar a un consenso respecto de mejoras al articulado. Con ese mandato nos reunimos particularmente el día lunes con la Defensoría de la Niñez, directamente con la defensora que nos acompaña en esta sesión, también con el Ministerio Público, con la directora de la Unidad de Género y Delitos Sexuales, doña Imay Ortiz, también con la subsecretaria de la Niñez, doña Blanquita Honorato, y participó también Enrique Aldunate como asesor por parte de algunos parlamentarios de la comisión.
Tuvimos a la vista la minuta de trabajo que había presentado el Ministerio Público y en virtud de los antecedentes que tuvimos a la vista en esa reunión y particularmente documentos que nos hizo llegar posteriormente al Ministerio Público, donde solicitamos básicamente antecedentes desde el punto de vista de doctrina nacional sobre la materia y jurisprudencia en aplicación de esta materia, al menos logramos proponer un articulado que remitimos el día de ayer a todos los miembros que mencioné de esta reunión y que también hicimos llegar a la comisión, donde básicamente, presidente, lo voy a explicar a modo muy general, porque creo que esto después hay que verlo más a nivel de articulado y porque además entiendo hay aún observaciones que se mantienen por parte de algunos de los que han participado en estas reuniones, donde básicamente están los mayores consensos. Podríamos señalar que en primer lugar había una modificación, puede ser más bien formal, pero es relevante, que tiene que ver con el título del párrafo. Hay un párrafo nuevo que estamos incorporando en el Código Penal, párrafo sexto bis, y básicamente, tal como señalaba el Ministerio Público, se recomendaba eliminar la alusión a proxenetismo, que es lo que estaba en el proyecto originalmente presentado. La razón de esto obedece a que esto está incluido per se dentro del fenómeno de la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto se hace una modificación. No obstante, si bien era solicitud del Ministerio Público también hacer una eliminación en el título del párrafo a lo que tuviese que ver con pornografía, tal como conversamos en la reunión del lunes, hicimos ver de que había situaciones referidas a la pornografía infantil que no per se pudiesen dar cuenta de una situación de explotación sexual y que por lo tanto era conveniente hacer alusión a ambos fenómenos: la explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Entiendo que en eso hubo pleno consenso y por eso ahí hacemos una modificación en el título del párrafo respectivo. Un aspecto bien relevante y yo diría central dentro de lo que fue las observaciones que señaló el Ministerio Público en la sesión anterior tiene que ver con el artículo 367, que tiene que ver con el corazón, diríamos, del proyecto, ya que establece la tipificación de quien promoviere o facilitare la explotación sexual. ¿Cuál era el punto relevante acá? Un tema que también ha abogado la Defensoría de la Niñez y que tiene que ver con un aumento de pena en la tipificación de este delito. Nosotros habíamos planteado inicialmente algunas complejidades que habían con una situación de aumento de pena en esta instancia, particularmente un problema de sistematicidad con otros delitos sexuales dentro del título, que trata en general los delitos sexuales en el Código Penal. Pero, presidente, aquí vale la pena también recordar, y esto fue lo que discutimos el día lunes, cuál podría ser la relación que podría tener la penalidad de esta figura con otra figura fuera de este título y que tiene que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual, y cuando esta trata de personas se refiere precisamente respecto de personas menores de edad. ¿Cuál es la situación en concreto? Hoy la figura de explotación sexual tiene una pena de presidio menor en su grado máximo, estos 3 años y un día a 5 años, lo sigue considerando entonces como un simple delito, y la solicitud era explorar la posibilidad de aumentar la pena a 5 años y un día a 10 años, esto es presidio mayor en su grado mínimo y pasa a tener el estatus de crimen. Esto permitiría, y esto está precisamente en la propuesta que enviamos, un aumento de pena de 1 grado, pasando de 3 años y un día a 5 años y un día como piso mínimo, considerarlo un crimen, pero además mantener una sistematicidad con la figura que está regulada en la trata de personas, que yo mencionaba, de menores de edad con fines de explotación sexual, dado que tiene una penalidad mayor. Allá la penalidad que establece esa figura es de 10 años y un día a 15 años, un presidio mayor en su grado medio, donde además hay atentado a otros bienes jurídicos importantes, la libertad cuando es una persona que es trasladada o acogida para finalmente concretar este tipo de explotación, y por lo tanto entendíamos que igual se podía guardar una coherencia, y por lo tanto hay una modificación, insisto, de aumento de pena en el artículo 367. Y en tercer lugar, presidente, un cambio también relevante, fruto de los temas tratados en la sesión anterior, tenía que ver con la figura
relacionada a la pornografía que está contenida en el artículo 367 cuáter del proyecto. Este artículo también uno lo podría definir como el corazón del proyecto, toda vez que inicialmente se unificaba en un solo inciso lo que hasta el día de hoy está separado en dos figuras delictivas, cuáles son la producción de material pornográfico y la comercialización, distribución o difusión de pornografía. Tienen la misma penalidad y por lo tanto lo que señalaba el proyecto hasta ahora tenido a la vista por la comisión es llevarlo a un único inciso esta figura, tanto quien produce material pornográfico como quien lo difunde o comercializa. ¿Qué es lo que hizo ver el Ministerio Público en la sesión anterior? Esto es una cuestión bien técnica penalmente, pero podía llevar esto a un efecto indeseado en la práctica, que es que el día de mañana quien tanto produjera un material pornográfico como lo difundiere o comercializare, fuere sancionado por un solo delito y por lo tanto se aplican las reglas inmediatamente dispuestas para esa penalidad. El problema es que hoy, en la práctica, estas figuras están separadas en tipos penales distintos. Por un lado, quien produce y por otro lado, quien difunde o comercializa. Por lo tanto, si una misma persona ejecuta ambas conductas, produce el material pornográfico y después lo comercializa, podría entenderse aplicable la figura, por ejemplo, de un concurso real de delitos. Es decir, una persona está cometiendo en dos hechos distintos dos delitos. Y tiene un trato más agravatorio. Normalmente se aplica la pena asignada al delito más grave. Esto quiere decir que si llevamos a concentrarlo en un solo inciso toda esta figura, dejaría de tener este tratamiento más gravoso y por lo tanto podría en la práctica tener una pena más baja. Vimos antecedentes que nos proporciona el Ministerio Público, vimos algunos fallos donde consideraba efectivamente un concurso real y por lo tanto ahí entendemos que puede haber una mejor redacción del proyecto separándolo en ambos incisos y eso es lo que hace el artículo 367 cuáter, con lo que enviamos entonces mantiene en un primer inciso las conductas de comercialización, distribución, difusión y en un segundo inciso, pero manteniendo la misma pena, la producción. Ahora, respecto de este último punto sobre la producción de material pornográfico, también hay una observación que mencionó el Ministerio Público y que tenía que ver con la forma en que está redactada la participación. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy día en la actualidad el Código Penal al sancionar la producción señala que se sanciona al que participare en la producción. Y esto, tal como vimos en los antecedentes también luego de la reunión, parte de la doctrina entiende que al estar redactado en estos términos, el que participare en la producción implica que hay un concepto más amplio de sancionar como autor aún a quienes tienen una intervención delictiva menor en calidad de cómplices. Es decir, hoy, como está tipificado en el Código Penal, habría una regla especial en materia de participación e intervención delictiva y por lo tanto el cómplice estaría recibiendo la misma pena que el autor. Como en el proyecto no se mantenía esa redacción, sino que derechamente se sancionaba al que produjese material pornográfico infantil, podía perder sentido esa interpretación y por lo tanto, fruto de este análisis, lo que hemos optado en la propuesta, acogiendo lo que señaló el Ministerio Público, es que se mantenga la redacción y por lo tanto, al separar producción de material pornográfico, mantenemos la redacción en el sentido de señalar que será sancionado el que participare en la producción. Y por lo tanto, permite, de acuerdo a esta doctrina, no es mayoritaria, pero la hay, intentar el día de mañana pretender el Ministerio Público sancionar con la misma pena asignada al autor al partícipe en calidad de cómplice, por ejemplo. Así que hay una modificación. Y por último, presidente, como un aspecto relevante dentro de la propuesta, lo señaló el Ministerio Público la vez anterior, estaba en su minuta, que observaba que puede haber un vacío hoy en nuestra legislación referido a la incorporación o la necesidad de incorporar otras actividades de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes a través de imágenes o de video que no implican necesariamente una elaboración de material pornográfico. Por ejemplo, actividades a través del uso de webcams o de streaming.
Y por lo tanto, lo que vimos el día lunes y ofrecimos como punto de solución, tipificar esta situación donde no está la elaboración. Y pongo un ejemplo. Se realiza, por ejemplo, una transmisión a través de la plataforma Zoom, donde no hay una grabación derechamente y por lo tanto no hay ninguna elaboración de material pornográfico. Y por lo tanto, si se está transmitiendo una imagen que está referida a la afectación de un niño en el ámbito de la sexualidad, pero que no podría caber necesariamente en lo que es la elaboración de un material pornográfico, por lo tanto proponemos ahí un tipo penal nuevo en este artículo 367 septies y establecimos además un inciso segundo en este mismo artículo donde se aplica una pena mayor si esto implica una difusión o transmisión a un número considerable o indeterminado de personas, porque ahí ya estaríamos hablando de un mayor reproche respecto del impacto que puede tener esto en un público ya a nivel indeterminado. Eso es, presidente, tratando de resumir cuáles son los cambios más importantes fruto de estas reuniones. Además, también hacemos una serie de correcciones formales en varios artículos. Son bastante formales respecto del orden en que van establecidos los artículos. Correcciones también de mención, que no es necesario mencionar que son párrafos de este mismo título. En fin, son correcciones menores. Dicho esto, presidente, sí nos interesa agregar que este texto lo enviamos también desde luego a la Secretaría, lo enviamos ayer al resto de los participantes, pero en los últimos minutos hemos recibido algunos comentarios tanto de la Defensoría de la Niñez como del Ministerio Público, con algunas observaciones a estas propuestas. Entonces, dejo planteada la situación, presidente, para ser justos en orden a que no sé si cabe hablar plenamente de consenso, luego ha recibido hace unos minutos algunas observaciones que a lo mejor podría explicar quienes las han formulado o ver ya en concreto a propósito del texto que hemos enviado justamente cuáles son esas observaciones. Eso es, presidente, tratando de ser lo más claro y tratando de resumir un poco este tema que claramente tiene altas tecnicidades penales, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Ofrezco la palabra para tratar la propuesta que hoy día nos llega de la mesa de trabajo que constituimos la semana pasada, diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro de Justicia, a la ministra Carla Rubilar, a las subsecretarias, a la Defensoría de la Niñez, a quienes representan al Ministerio Público. Agradecer este trabajo en conjunto que se ha realizado con miras a perfeccionar este proyecto. La Defensoría de la Niñez había expresado una opinión en cuanto a que eran tenues algunas de las penas que se habían propuesto respecto de la magnitud de lo ilícito y por eso celebro que se realice esta mesa de trabajo. También valoro, yo fui uno de los que hizo el comentario, la pregunta, la necesidad de adecuar el catálogo de delitos imprescriptibles a estos delitos que estamos incorporando. Entiendo que son los del 366 quinques y 367 cuates. Así que valorar también aquello porque había sido parte de lo que habíamos observado de alguna manera. Así que yo le sugiero al presidente de que podamos avanzar en la revisión del comparado que nos hizo llegar la Secretaría y si aún existen ideas para perfeccionar este articulado, fruto de este trabajo conjunto, pudiéramos considerarlo y discutirlo e irlo votando. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra. En realidad, señores y señores diputados y a los invitados, creo que el trabajo que desarrolló la mesa hoy día se traduce en la propuesta que nos hace llegar el Ministerio de Justicia. Agradecer a cada uno de los intervinientes dentro de este proceso y tal cual ha sido solicitado y tal cual está convocada hoy día esta comisión. Vamos a proceder a despachar en particular la discusión de cada uno de los artículos. Señor secretario, vayamos artículo por artículo. Gracias, señor presidente. A ver.
Hago presente de que algunas de las propuestas de la mesa de trabajo hay que traducirlas en indicaciones, ¿no? Eh, digamos, conforme con la técnica legislativa que se utiliza para estos efectos, ¿no? Pero bueno, comenzamos por el artículo primero del proyecto que modifica el Código Penal en el siguiente sentido. Aquí tenemos una primera indicación, señor presidente del Ejecutivo, que agrega un numeral 1 nuevo, ¿no?, que está en la página número 1 del comparado que estamos utilizando nosotros para estos efectos, y en la cuarta columna del comparado que nos han hecho llegar, para agregar un numeral 1 nuevo, pasando del actual 1 del proyecto el actual numeral 1 a ser 2, y así sucesivamente del siguiente tenor. Dice: reemplázase en el artículo 94 bis la expresión 366 quinquies por 367 quater. Esa es la primera indicación, que hay que verla inmediatamente al principio porque es un número nuevo 1, pasando al actual 1 a ser 2. Pero, señor secretario, una consulta técnica. Tengo entendido de que el texto acordado por la mesa de trabajo es el texto que nosotros vamos a ir votando hoy día, ¿ya? Que está en la última columna. Sí, es que por lo tanto, probablemente tal, señor presidente, pero disculpe que lo interrumpa, pero lo que ha hecho la mesa de trabajo, por lo menos las personas que elaboraron este comparado, es hacer una presentación, dice simulado de indicaciones de avance de cambio en verde. En realidad no es la intención, entiendo yo, de la persona que redactó este comparado de hacer un 94 bis sustitutivo, sino que redactaron en verde el 367 quater, según veo yo acá, que vendría a ser exactamente lo mismo que la indicación del Ejecutivo. Y en el fondo era una suerte, me gustaría que lo aclararan en todo caso, pero entiendo que es una suerte de presentación de cómo queda el artículo una vez que se aplica la modificación. No sé si el señor presidente, así como debería... Perdón, presidente. No, estaba simplemente reafirmando lo que señala el secretario. Hay que entender que la indicación está hecha, pero se está mostrando cómo quedaría. En algunos casos hay indicación del Ejecutivo, como en este, por ejemplo. En otros habría que hacer una indicación si hay acuerdo de los propios parlamentarios para que, asumiendo la explotación sexual, o sea, prosenitismo. Sí, claro. Ya, ok, entonces estaríamos que el artículo 94 bis existiría acuerdo de parte de la mesa de trabajo para proceder a votarlo inmediatamente. Sí, tenemos entonces, señor presidente. El Ministerio Público está pidiendo la palabra. Señora Imai Ortiz, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo queríamos agradecer que nos invitaran a la reunión. No fuimos parte de la mesa propiamente tal, sino que nos invitaron a una reunión el lunes donde pudimos explicar con más detalle nuestras observaciones. Al día siguiente, ayer nos llegó este comparado y hoy día les enviamos algunas observaciones, ya que, bueno, agradecer que incorporaron varias de nuestras sugerencias y observaciones. Sin embargo, aún tenemos mantenemos algunas diferencias que son más bien de forma, pero que pueden tener incidencia en el fondo. Y como nos invitaron, no sé si lo podemos ir presentando, nosotros también lo enviamos. Es el mismo comparado, pero al lado pusimos esta observación. Por ejemplo, en este primer artículo habría que agregar también el artículo 367 septies, porque efectivamente se incorpora al final, hay una propuesta de un nuevo artículo, pero no se incorporó acá arriba. Entonces, yo no sé si ustedes pudieran, la enviamos, tener a la vista, al lado están unas observaciones y que me acompaña también el abogado Mauricio Zurino y la abogada Nadia Robledo, para que puedan ir explicando cada una de las observaciones que hicimos. Pero en este artículo en particular está esto, de que abajo se agrega este nuevo artículo y por lo tanto habría que agregarlo también acá arriba. Es un nuevo... Sí, señora Imai, lo que sucede es que hoy día vamos a proceder a la votación artículo por artículo y queremos avanzar. La idea de la mesa de trabajo era efectivamente que todo este tipo de temas se pudieran abordar y se pudiera avanzar. Nos vamos a retrasar el proceso de discusión
Así que vamos a iniciar la votación respecto al primero, al tiro, diputada, pero le hago la sugerencia al Ministerio de Justicia si es que existiera la modificación y la indicación respecto a la referencia que se le hace al artículo 367 septies, o bien cuando abordemos ese artículo lo integramos en este artículo 94 bis. Efectivamente, presidente, tiene razón la representante del Ministerio Público, Imay Ortiz. Si se aprueba el 367 septies, habría que incorporarlo aquí, de manera que se puede ver cuando se apruebe, y si se aprueba, habría que agregarlo aquí al 367 quater. Ok, me queda muy claro, señor ministro. Diputada Pamela Giles. Muchas gracias, presidente. Para que todos entendamos lo mismo, me gustaría, presidente, que hiciéramos una recapitulación. En primer lugar, entiendo, a ver si estoy equivocada, que el Ministerio Público tiene algunas observaciones adicionales a lo que se trabajó en la mesa de trabajo conjunta y que está en el comparado. Es decir, de otra manera, ¿cierto? Hay determinadas observaciones del Ministerio Público que no están en el comparado, ¿ya? Entonces, aunque las tenga claras el ministro y el Ministerio Público, yo, por ejemplo, no las tengo claras. Las desconozco, no tengo ese texto, no sé de qué están hablando. Por lo tanto, sugiero que aunque desgraciadamente sea más trabajoso y desgraciadamente no se haya cumplido el objetivo que era que en la mesa de trabajo se resolviera un comparado único, dado que existe este problema, presidente, me atrevo a sugerir que en cada instancia vayamos escuchando las observaciones que tenga el Ministerio Público, dado que no lo tenemos en texto ninguno de nosotros a la mano, y que no sería bueno probablemente dejar fuera estas observaciones ni en este momento resolver por qué misteriosa razón esto no se concretó en la mesa de trabajo. Entonces es una propuesta, presidente, para su consideración de cómo vamos a legislar, porque aquí hay varias situaciones anómalas, ¿ya? Primero, los legisladores somos nosotros y se supone que en el comparado deberían estar las indicaciones, pero en este caso además tenemos la situación especial de que no están las indicaciones. Está un texto común, que es una cosa rarísima legislativamente, al que llegó esta mesa, que no necesariamente está expresado en indicaciones, según entendí de las palabras del señor secretario, que me parece sumamente relevante, porque para empezar es una forma legislativa que a mí me parece rarísima, que intuyo que, me imagino que será reglamentaria, pero que en todo caso pregunto si es reglamentaria y es extraña, señor presidente. Quizás lo lógico sería abordar primero las indicaciones, ya convertir ese texto en indicaciones, porque los comparados en ninguna forma de legislar en realidad pueden ser un texto distinto que indicaciones, hasta donde yo sé. Estas son más bien preguntas y reflexiones que me hago, pero yo creo, señor presidente, modestamente le digo que me parece que deberíamos darnos unos minutos para tener todos bien claro lo que estamos haciendo. Está un poquito enredado el sistema. Diputada, yo no encuentro que esté tan enredado la cosa. Vamos a ir abordando artículo por artículo. Cuando generamos la mesa de trabajo era porque efectivamente existían algunas indicaciones por parte del Ministerio Público que muchos acordábamos que eran importantes incluirlas dentro del proceso de discusión, porque todo lo que nos interesa efectivamente es lograr una normativa que logre defender los intereses de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en este tipo de materia. En esa mesa de trabajo claramente existen algunas propuestas que vamos a tener que traducir en indicaciones firmadas por los parlamentarios que se encuentran presentes y aquellos que deseen suscribirla, pero por lo mismo necesitamos empezar a votar cada uno de los artículos tal cual hoy día se nos presenta. En aquellos que existen indicaciones del Ejecutivo y alguna propuesta de mejoramiento, lo vamos a ir abordando artículo por artículo, escuchando obviamente a todos los invitados que hoy día se encuentran presentes, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a votar el artículo 94 bis, el cual no tendría ningún tipo de observación por la mesa de trabajo que esta misma comisión pidió que se reuniera, solamente haciendo referencia que en el momento que se vote el artículo 367 septies, tendríamos que incluir dicha figura en este numeral. Señor secretario, procedamos a la votación del artículo 94 bis. Ya.
facilitar un poco el trabajo, hay una indicación ya en el sentido de que se aprueba el artículo 367 septies. Vamos a tener lista la indicación no, ahora la vamos a votar para que le haga una mosquita presente para tener la lista, Ya, entonces vamos a proceder a votar la primera indicación del Ejecutivo, que agrega un numeral 1, que por eso está primera votación necesariamente, que se reemplaza en el artículo 94 bis la expresión 366 quinques por 367 quater, teniendo ya presente de que si se aprobase el septies, 367 septies, lo vamos a agregar entonces, virtud de una indicación que tenemos preparada en su oportunidad. Bien. Veamos. Señora Camila Flores, por favor. Sigamos, entonces. Presidente presencial. Ya, Camila Flores. Señora Pamela Giles. A favor. Por favor, señora Pamela Giles. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Señor Matías Walker. A favor. Señor Matías Walker. Tenemos entonces, señor presidente. A favor. Señor presidente, a favor. La señora Camila Flores. Señora Camila Flores. No responde. Aprobado 400 la indicación número 1 del Ejecutivo. Patricio, Sí. disculpe, señor presidente, una pregunta. Es que como estamos con dos comparados distintos, lo que puedo proponer es que me den unos 15 minutos y nosotros hacemos el comparado que tenemos actual y al lado ponemos tal cual como quedaría por el Ejecutivo de acuerdo a la mesa de trabajo y con todo lo que se conversó. No sé si facilitaría un poco la discusión y después lo que se vaya aprobando que se convierta posteriormente en formato de indicación. No sé si puede colaborar. Margarita, lo que pasa es que el documento preparado por el Ejecutivo tiene justamente una visión de cómo queda la norma modificada en el caso de aprobarse la propuesta. Viene a ser en la tercera, cuarta, en la quinta columna, y incluso al final reitera diciendo este sería el texto limpio final. Entonces como que ya lo tienen eso. Perfecto. Sí, lo estamos trabajando, Margarita. Muchas gracias por la observación, gracias. Pero efectivamente tenemos el documento, cada uno de los diputados en su poder, donde está el contenido del proyecto de ley, la indicación del Ejecutivo, un simulado con la indicación incluida y el simulado con cambios de la reunión que solicitamos desde la Comisión. Y además, algunos comentarios y observaciones que hace el Ministerio Público en cada uno de estos puntos. ¿Ya? Pasamos a la segunda. Sí, señor presidente, en el caso del segundo numeral del proyecto, es justamente aquel que dice lo siguiente: numeral 1, que pasa a ser 2, intercalas a continuación del artículo 366 quater el siguiente párrafo sexto bis nuevo, y dice: sexto bis, prosenitismo, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Aquí redactando una indicación, porque acá lo que se hizo fue en definitiva eliminar del título de este párrafo la expresión prosenitismo, de tal manera que queda sexto bis, explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a estar viendo, elimina prosenitismo. Señor ministro, ¿por qué se habrá eliminado el concepto prosenitismo de este título? Presidente, porque en la comisión advirtieron que el concepto se podía entender o subentender dentro de la expresión de explotación sexual comercial. Por lo tanto, hay dos tipos que realmente son los que se incorporan en este párrafo, que es un párrafo nuevo que se crea dentro de este título séptimo del Código Penal para significar y darle más relevancia a esto. Pero son dos básicamente los tipos penales: explotación sexual comercial y pornografía de niños, niñas o adolescentes.
respecto de esos dos tipos pareció suficiente, excluyendo proxenetismo, porque, como le digo, se subentendía dentro de él. Es la razón de la comisión que nosotros compartimos. Mucho más amplio. Así es. Nos queda muy claro, señor ministro. Bien, señor presidente, si le parece, En votación. en votación el numeral 1, incluyendo la indicación inmediatamente que elimina del título de este párrafo sexto bis nuevo la expresión prosenitismo. ¿Mm? Bien, tenemos, señora Pamela Giles. Sí, yo entiendo la racionalidad, pero encuentro completamente innecesario. Lo que abunda no daña, preferiría tal cual está el texto, por lo tanto, rechazo, estoy en contra. En contra. Luego tenemos, don Leonardo Soto. Bueno, vamos a seguir en esto la opinión de la mesa de trabajo, entiendo, y voy a aprobar el cambio de nombre. Don Leonardo Soto a favor, don Matías Walker. A favor. A favor. Tenemos, señor presidente. A favor. Señor presidente, tenemos 3-1-0. Aprobado. Entonces, eliminado proselitismo y el resto del título del párrafo aprobado. Después tenemos... Sí, sería interesante que el ministerio pudiera pedirle a los diputados oficialistas que pudieran presentarse para poder votar, señor ministro. Si usted nos puede ayudar con eso, sería ideal. Estamos en eso, presidente, insistiendo. Ya, muchas gracias. Pasamos al numeral 3. Sí, señor presidente. Pasamos del numeral 1 que pasó a ser 2, que eliminamos proselitismo, pasamos al numeral 2, que pasa a ser 3, ¿cierto? Numeral 2 dice, derógase el artículo 366 quinquies. Ese es el contenido de esta propuesta. Y el artículo 366 quinquies dice, el que participare en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubiesen sido utilizados menores de 18 años, será sancionado con presidio menor en su grado máximo, al que participare. Para los efectos de este artículo y del artículo 374 bis, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizados menores de 18 años toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. Esa es la norma, señor presidente, que el proyecto de ley propone derogar. 366 quinquies. En esto hubo acuerdo en la mesa de trabajo. Tengo entendido de que las figuras del 367, en particular el Quaker y los siguientes, también toman esta materia. ¿Es verdad, señor ministro? Efectivamente, presidente, el 367 se hace cargo del 366 quinquies y del 374 bis, que vamos a ver más adelante, que se va a derogar en esta reordenación que se ha hecho dentro de este párrafo, y por eso se pueden suprimir esos dos, incorporando ambos en el 3674 que vamos a ver más adelante. Así que en esto no hubo dos opiniones en la comisión y correspondería aprobar esta derogación. Muchas gracias, señor ministro. En votación. Gracias, señor presidente. Ya. En votación, entonces, el numeral 2, que deroga el artículo 366 quinquies. Señora Pamela Giles. Sí, mientras no se incluya dentro de la legislación, que según lo que dice el ministro, y lo vamos a ver más adelante, para ese momento podemos estar todos muertos, por lo tanto, no estoy por derogarlo mientras no tengamos esa seguridad. Rechazo este artículo. Bien, contra señora Pamela Giles. Don Leonardo Soto, por favor. A favor, don Leonardo. Señor Matías Walker. A favor.
A favor, don Matías. Patricio está sin audífono, o sea, sin audio, perdón. Sí, sí, exactamente. Gracias, Margarita. Para recapitular, señora Pamela Giles en contra, don Leonardo Soto a favor, señor Matías Huocar a favor, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Acaba de llegar el diputado Coloma para venir a votar el proyecto que tiene discusión inmediata del gobierno. El diputado Sí. Coloma puede emitir su voto. Diputado Coloma, estamos votando el numeral 2 del proyecto que deroga el artículo 366 quinques. El numeral 2 del proyecto. A favor, secretario. A favor, don Juan Antonio Coloma. A favor, serían 4-1-0. Aprobado. Pasamos al siguiente. Pasamos al numeral 3. Veamos si hay el cambio acá. Numeral 3. El numeral 3. El numeral 3 del proyecto de ley introduce modificaciones al artículo 367 del Código Penal. Veamos acá. Aquí sí que nos convendría usar esto como texto sustitutivo. Está bien cambiado. Sí. Sí, yo creo que aquí derechamente, porque si no va a ser un rompecabezas. Ya. Entonces, ponerle. Sí. Digamos, le pone sustituir el artículo 367 por el texto del artículo 67 de la página número 3 del comparado, y después yo le pongo todo lo redacto para abajo. Página 3 del comparado. ¿Sí? Del artículo 67 del Código Penal por el artículo 67 cuyo texto está en la página número 3 del comparado. Entonces nosotros después lo vamos a agregar. Claro, hacemos la referencia. Sí. Claro. Así es. Exacto. Sí. Ya. Ahora sí, señor presidente, en relación con el numeral 3 del proyecto, la comisión, en consideración a los cambios que sufrió el texto, ha estimado más prudente, dado que existe una presentación, ¿cierto?, clara de cómo queda el texto del proyecto, introducir los cambios del caso, incluyendo aquellos que aparecen de la mesa, como el cambio de la pena, por ejemplo, que era pena presidio menor en su grado máximo, qué sé yo, a presidio mayor en su grado mínimo, todo está ahí. Entonces se va a votar el texto sustitutivo del artículo 367, que viene a ser del siguiente tenor: el que promoviere o facilitare la explotación sexual de una persona menor de 18 años sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Si se perpetrare el hecho explotándola en razón de su dependencia personal o económica, o si concurriera habitualidad, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de 31 a 35 unidades tributarias mensuales. Y así queda el texto del artículo 367 ter. Sí, diputado Pamela Giles. Quería tener la gentileza, el señor secretario, usted mismo, de señalarme si hay un cambio de penas y si Sí, este cambio efectivamente hay un cambio de penas, diputada. Respecto a la propuesta del contenido del proyecto de ley, hablaba de una pena de presidio menor en su grado máximo y se le aumenta la pena a presidio mayor en su grado mínimo. ¿Y en el siguiente? No, el siguiente se mantiene tal cual. Perfecto, gracias, presidente. Bien. Presidente del Ministerio Público ha pedido la palabra también. El ministro también. Señor ministro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Solo para señalar que este es un artículo clave,
porque aquí es donde se transforma el tipo penal que antes estaba concentrado en la prostitución de menores y se sustituye por este concepto más amplio que visibiliza el problema real, que es el de la explotación sexual de una persona menor de 18 años, ¿no? En ese sentido, aquí el tipo cambia y ahí hubo pleno acuerdo en la comisión. Lo que se modificó en la comisión respecto del proyecto que presentó el Ejecutivo es que se aumenta la pena. Se agrava la pena a solicitud de la Defensora de la Niñez y también del Ministerio Público. Y por lo tanto, este es un cambio muy completo en el tipo penal y en la penalidad. El inciso segundo es un agravante que repite más o menos adecuando el tipo en su redacción a lo que hoy día existe. Pero faltó incorporar, presidente, en esta indicación parte de la indicación que está presentada originalmente en el proyecto del Ejecutivo, que es el que define qué es lo que se entiende por explotación sexual. Aquí hay una omisión simplemente de hecho en el envío del documento que hicimos a la comisión, porque en el proyecto de ley hay un inciso tercero nuevo que se debería incorporar, que fue también compartido por todos, y hay una mera omisión de hecho respecto de qué es lo que se entiende por explotación sexual, que repito, es bastante clave para la tipificación de esto y para visibilizar con fuerza lo que estamos tratando de incorporar, ¿no? Se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de 18 años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución. Esto es esencial y central en este proyecto porque es lo que le da la amplitud que es la que estamos buscando. El concepto original en el código vigente de prostitución infantil realmente no da cuenta de lo que estamos hablando ni tratando de tipificar. Por eso habría que agregar este inciso tercero que está ya presentado en la indicación del Ejecutivo para complementar el nuevo artículo 367. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, en el documento final que nos hicieron llegar no se encuentra incluido este inciso, pero sí se encuentra en el proyecto de ley y efectivamente se encuentra en el inciso tercero nuevo que se agrega y que señala: para efecto de lo dispuesto en el inciso primero se entenderá por explotación sexual la utilización de una persona menor de 18 años para la realización de una acción sexual o de una acción de significación sexual con ella a cambio de cualquier tipo de retribución. Como esta norma en definitiva es complementaria a lo ya resuelto, vamos a someter inmediatamente a votación esta parte del proyecto de ley, que me parece que es absolutamente complementaria, insisto, a lo que ya está resuelto. Así que, señor secretario. Bien, señor presidente. Con la descripción. Sí. Señor presidente, como se ha señalado entonces, ya se leyó la versión del artículo 367, agregando este inciso tercero, ¿cierto?, que está en el literal C. Propongo a la comisión a aprobarlo con la misma votación. ¿Sí? Sí. Con la misma votación, porque además no es algo que genere conflicto y me parece que es absolutamente complementario y necesario además. Diputada Pamela Giles, tiene usted la palabra. Sí, solamente ratificar que efectivamente esto es esencial, lo que estamos votando en este momento, y que efectivamente la descripción del delito es completamente necesaria para que tenga el efecto que se busca. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Ministra Rubilar. Y muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los honorables diputados y diputadas y también, por supuesto, al ministro de Justicia y su equipo, el subsecretario, y nuestra defensora de la niñez, Patricia Muñoz, junto a la subsecretaria Honorato. Queríamos solamente complementar que esta conversación, como lo manifestó muy bien el ministro Larraín, permitió llegar a un consenso al respecto del aumento de penas y la descripción de lo que era explotación sexual infantil, pero el aumento de penas también tiene una razón de ser y de una otra forma también busca homologar efectivamente las penas con la trata de personas. Es por eso que es esta pena. Y en ese sentido yo creo que es importante dejarlo establecido porque finalmente se aumentan las penas y se deja ese criterio, y yo solamente quería complementar la intervención del ministro porque esto aumento de pena a solicitud de la defensora, a nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia de la Subsecretaría de la Niñez nos parece que es adecuado homologar efectivamente este esfuerzo de penalización.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos a la siguiente norma, señor secretario. Bien, acá habrá unanimidad como para aprobarlo, porque hay un voto negativo en la votación anterior. ¿Habrá unanimidad? ¿Quién votó negativamente? Giles, pero era otra norma. Para no poner ¿Habrá unanimidad acá. unanimidad respecto a la... Porque la votación anterior usted la votó en contra, diputada. Sí, que si copiamos la misma. A favor. A favor. Perfecto. Sí. Unanimidad entonces. Bien. Entonces, unanimidad. 500, entonces, aprobado el nuevo artículo 360, o sea, nuevo texto. Ya. 367 aprobado. Vamos al 367 de TER. Numeral 4. Veamos qué pasa con el 367 TER. Numeral 4 del proyecto al 367 TER señala que reemplaza en el artículo 367 TER las expresiones a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviera servicios sexuales por parte de personas mayores de 14, pero menores de 18 años de edad, sin que medie las circunstancias de los delitos de violación o estupro, comillas, y la coma que le anteceden por los vocablos, obtuviera la realización de una acción sexual de una persona menor de 18 años a cambio de cualquier tipo de retribución. Acá estoy viendo... bueno, me parece que acá lo que se puso es simplemente el que se mantiene, sí, obtuviera la realización de una acción sexual exactamente igual que el numeral 3, no hay cambio. Numeral 4, entonces, señor presidente. El proyecto de ley existe acuerdo también, de acuerdo a los antecedentes de la mesa de trabajo, y mantendríamos el texto que viene en el proyecto de ley del Ejecutivo. Así es. ¿En votación? Numeral 4 del artículo primero. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Pamela Giles. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor, por supuesto. A favor. Don Matías Huoca. A favor. A favor, don Matías. Y señor presidente. A favor. 500 aprobado. El Número 4. aprobado. Aprobado. Bien. Pasamos al siguiente, 367 Quater. 367 Quater. Ya. El proyecto de ley en su numeral 5 intercala los siguientes artículos: 367 Quater, 367 Quinques y 367 Sexies nuevos. El artículo 367 Quater del proyecto dice: el que produjere, comercializare, acá se eliminó produjere, comercializare, importare, exportare, distribuyere, difundiere o exhibiere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de 18 años, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. Entonces acá en el inciso primero el único cambio que detecto es que se eliminó el que produjere y queda el que comercializare, importare, exportar, etcétera. El inciso primero, el resto está igual. Luego se agrega un inciso segundo nuevo, señor presidente, que dice: con la misma pena señalada en el inciso anterior, será sancionado el que participare en la producción de dicho material pornográfico. Aquí hay un inciso segundo nuevo. Luego continúa: el que maliciosamente almacenare o adquiriere material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas menores de 18 años, será castigado con presidio menor en su grado medio, exactamente igual. Para los efectos de este artículo, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizadas personas
menores de 18 años, toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o en toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. Señor presidente, en conclusión, el cambio que se le introdujo a esta disposición, artículo 367 quater, es, en primer término, se eliminó en el inicio del 374 la expresión produjere y luego se agregó un inciso segundo nuevo. Claro. Sí, me gustaría ver si es que el Ejecutivo nos podría explicar la razón por la cual se eliminó el concepto produjere dentro de este numeral, porque creo que el inciso segundo que se incorpora, donde señala con la misma pena señalada en el inciso anterior, si era sancionado el que participara en la producción de dicho material pornográfico, no sé si logrará comprender la producción. Señor Ministro. Secretario, presidente. Gracias, presidente. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, estos fueron los puntos que fueron relegados por el Ministerio Público en la sesión anterior. Hoy la situación actual en el Código Penal es que se encuentran no solamente en tipos penales distintos, en artículos distintos, sino que incluso en párrafos distintos. Por un lado, la producción de material pornográfico de menores de edad, y por otro lado, lo que tiene que ver con la producción o comercialización, difusión del mismo. Lo que hizo el proyecto, cuando es presentado por el Ejecutivo, es tratar todo esto en un nuevo párrafo y por lo tanto refunde lo que hoy está diseminado en estos dos artículos, el artículo 366 quinquies y el artículo 374 bis. Lo que sucedió fue que el proyecto lo que hizo es establecer en un solo inciso todas las conductas. Por un lado, la producción y por otro lado, la comercialización, la distribución, la difusión. A raíz de esto hubo dos observaciones que planteó el Ministerio Público. Una, que advirtió que podía haber un riesgo de crear efectos indeseados en la práctica, porque si pensamos en la persona que por un lado produce material pornográfico y por otro lado lo difunde, hoy habría una tesis que es viable de permitir considerar que acá debe ser sancionado por dos delitos distintos. ¿Cómo lo diría? Por un lado porque produjo el material pornográfico y por otro lado porque lo difundió. Esto también en la práctica puede ser discutible, cosas similares pueden suceder, por ejemplo, en materia de tráfico de drogas, cuando una persona cultiva marihuana y a la vez la vende. Entonces, hay toda una discusión si se puede considerar lo que se conoce un concurso real de delitos. Lo que es efectivo es que el Ministerio Público aportó con casos reales donde las personas efectivamente habían sido sancionadas bajo este tratamiento penal, un concurso real de delito, porque por un lado habían producido el material y por otro lado lo habían difundido. Y el riesgo que se da en los términos en que estaba planteado el proyecto es que al establecer todas estas conductas en un solo inciso, en un solo tipo penal, como verbos rectores alternativos, naturalmente el efecto que iba a tener era imposibilitar que el día de mañana a esa persona se la pudiese sancionar por ambas conductas. Es decir, no obstante haya producido el material y lo haya difundido, el tipo penal es uno solo y por lo tanto se aplica un tipo penal único y no un concurso penal, y esto se traduce en que tendría una pena menor. Entonces, eso es lo que motiva, y hubo acuerdo a la luz de estos antecedentes en las reuniones que tuvimos, de la conveniencia de mantenerlo separadamente. Y por eso la primera justificación es de que se lleva a un inciso segundo la producción. Las penas son las mismas, hoy en día son las mismas, pero esto permitiría el día de mañana intentar nuevamente esta tesis para el Ministerio Público y por lo tanto sancionar en virtud de un concurso real. Cumple con los verbos rectores del inciso primero y además con el inciso segundo.
Eso es lo que explica la separación. Nosotros agregamos además, presidente, una cuestión que puede parecer menor, pero es muy importante para efectos estadísticos en lo que es la evidencia en materia de políticas públicas, que permite el día de mañana, todos los delitos tienen codificaciones, y de hecho hay una mesa interinstitucional que de manera anual consensa las codificaciones de cada uno de los delitos, de manera de tener estadísticas penales que permitan todos los años tener información fidedigna de cuáles son las condenas que están sucediendo. Si tenemos todo esto en un solo inciso, va a tener el mismo código, porque la sentencia va siempre a aludir que se condena a una persona en virtud del artículo 367.4, el inciso primero. Y no vamos a poder distinguir aquellos casos en que hay una producción de material pornográfico de aquellos casos en que hay una difusión. Al separarlo en incisos, también esto permite una codificación distinta de los delitos y por lo tanto permite mantener en el tiempo un seguimiento de los casos que están asociados a la producción, de los casos que están asociados a la distribución, en términos generales. Yo diría que ese es el primer punto que, insisto, explica por qué ahora la propuesta es separar en dos incisos ambas figuras. Pero además hay una cuestión de redacción. Si uno pone atención en el inciso segundo lo que se sanciona es el que participar en la producción. Y esto también lo hizo ver el Ministerio Público. Nosotros habíamos establecido como verbo rector el que produjere. Y acá también podía haber un efecto indeseado. Lo cierto es que hoy, en nuestra legislación, en el artículo 366 quinquies, se sanciona justamente al que participare en la producción. Y el Ministerio Público nos solicitó mantener esa redacción y no hablar de que el que produjere. ¿Por qué? Porque hay cierta doctrina, también esto puede ser discutible, presidente, pero hay doctrina efectivamente que aboga de que en los términos en que está redactado actualmente, y por ende se nos pide mantenerlo, el hecho que esté establecido en el sentido de el que participare permite sancionar con igual pena incluso intervenciones delictivas que sean a título de complicidad, que de acuerdo a las reglas generales tienen un grado menos de pena que la asignada al autor. Entonces, si hubiésemos mantenido el verbo rector el que produjere, volveríamos a las reglas generales de intervención delictiva y los cómplices tendrían una pena menor, versus lo que hoy día permitiría, por este término en cómo está redactado, sancionar al cómplice con la pena de autor. Es por eso entonces que, además de haber separado en dos incisos, se hace entonces la redacción en los mismos términos que hoy día está en el 366 quinquies. Con esto termino, presidente. Esto, como ya está hoy en la legislación, permite salvaguardar la inquietud que había levantado, que si esto podría excluir derechamente al que lo produjere, casi como un autor único, y esto está sancionado por la jurisprudencia. Me corregirá el Ministerio Público si no es así. Obviamente quien participa como autor único en la producción igual cabe dentro de este verbo rector y no hay problema de tipicidad en ese sentido. Entonces esos son los dos cambios, presidente, acogiendo las observaciones del Ministerio Público. Muchas gracias, subsecretario. Muy clara la explicación. Señor Aldunate, quiere también intervenir. Gracias, presidente. Sí, a propósito de lo último que habla el señor subsecretario, efectivamente yo algo alcancé a comentarle cuando él me hizo llegar el texto y que efectivamente yo creo que ahí hay un problema interpretativo que tiene alguna consecuencia político-criminal bien compleja, ¿ah? Y es precisamente que si uno se remonta a los orígenes de esta figura en la reforma del año 2004, efectivamente el verbo rector que se utilizaba era emplear al menor. Y la figura que ahora se está derogando del artículo 366 quinquies precisamente ocupó la expresión participar. Y que naturalmente en el alcance que se ha dado interpretativamente respecto a esta cuestión, digamos, en definitiva, por ejemplo, y esto por eso digo que es un tema sumamente discutible, Garrido Montt, que digamos también ha tenido un material bastante enjundioso en el análisis de estos tipos penales, señala que el verbo participar no hay que atribuirlo a una equivalencia en el sentido de participación y participación en un sentido estricto. Garrido Montt plantea que precisamente cuando el tipo penal emplea la voz participar, se refiere al proceso de producción del material pornográfico. Importa que el menor intervenga, y lo cito textual el presidente para que no se me acuse de imprecisiones,
importa que el menor intervenga de cualquier forma en el proceso, sea interviniendo en actos de relevancia sexual que involucren su incorporación al contexto de ejecución de actos sexuales con posibilidad de una participación activa o meramente pasiva o de alguna otra manera. La noción participar ha de entenderse, dice Garrido Montt, con amplitud. Y el artículo 366 quinques, que es la fuente de esta modificación, para evitar equívocos hace una definición de qué se entiende por la representación, eso es otro tema, pero en definitiva cuando se trata del tema del sujeto activo, que es lo que acá el Ministerio Público ha planteado, señala que comete el delito quien participa con un menor, noción que comprende a todos y cada uno de quienes intervienen en el proceso de producción, siempre que tengan conocimiento de su intervención. La naturaleza, dice Garrido Montt, de la participación puede ser a título de autor o cómplice, y puede variar según el caso. ¿Y cuál es el problema de esto? Que en definitiva, cuando nosotros entendemos que este inciso segundo pretende hacerse cargo de una posición en doctrina, que pretende ser equivalente a la posición del cómplice con la del autor, estamos en un problema. Porque la estructura del Código Penal distingue nítidamente, a partir del artículo 14, quiénes son responsables del delito. Distingue en el artículo 15 quiénes son autores materiales o directos, distingue quiénes son los instigadores, autores intelectuales, y distingue quiénes son los autores del 15 número 3, que es efectivamente un concepto extensivo de autor, pero que exige como cuestión fundamental que exista un concierto previo. Y el problema político-criminal que establece una reforma de esta naturaleza es que estas cuestiones ya existieron en el derecho comparado. Delitos o sea, la posibilidad político-criminal de establecer un autor único existe, pero los precedentes históricos son bien nefastos. Por ejemplo, uno revisa el Código de 1930 italiano, que es el Código de Benito Mussolini, no hacía distinción alguna. Entonces, plantear una teoría de autor único me parece sumamente compleja y que en términos de política criminal, si uno mira las conductas que sanciona el inciso primero versus el inciso segundo, no se entiende esta distinción y no se entiende por qué ese desigual tratamiento, por ejemplo. Porque la producción podría ser más relevante en términos político-criminal para castigar a título de autor único, es decir, incorporar al cómplice, más cuando interpretativamente al menos la doctrina está dividida en este punto. Entonces no sé si al legislador le corresponde tomar una posición en estas disputas y alejarse de lo que es la estructura y la fisonomía del Código Penal chileno. Cosa distinta, y el problema está precisamente en utilizar la voz participar. Ahí hubo un error en la reforma del año 2011. Y es por eso que en ese contexto, naturalmente, sería sensato, si se quieren separar ambas conductas para satisfacer esa pretensión de separar las hipótesis concursales, evidentemente referirse al que empleara un menor en la producción del material pornográfico. Pero no incurrir en ese error de la voz participación que lleva a estos errores que tienen consecuencias que son a veces, digamos, impredecibles. Gracias, presidente. Muchas gracias, profesor Aldunate. Ofrezco la palabra sobre el punto. La defensora de la niñez ha solicitado la palabra. Defensora, señora Patricia Muñoz, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, entendiendo lo que plantea el profesor Aldunate, me parece relevante que consideremos que el motivo de esta legislación está pensando en los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos. Y la intención legislativa es fortalecer una legislación que involucre aspectos de punitividad que en definitiva respondan de manera proporcional a la gravedad manifiesta que representa la explotación sexual y todo lo que conlleva aquella en relación con este grupo de la población. Poniendo, por tanto, ese foco y siendo indiscutiblemente labor del legislador precisamente delinear los aspectos punitivos a través de la modificación del cuerpo legal que define la regulación delictiva, a nosotros nos parece que la propuesta que se plantea no resulta en ningún caso negativa, muy por el contrario, sino que atiende al espíritu de esta ley, poniendo en el centro a quienes son las víctimas de este tipo de hechos, y por eso solicitaríamos que se considerara en la forma en que ha sido planteada por el Ministerio de Justicia, habiendo además conversado esta situación con la Fiscalía y también con la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría en el contexto de este trabajo que se planteó o lideró en razón de la petición que usted formuló. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Patricia Muñoz. Está pidiendo también la palabra la señora Imaí Ortiz. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Quisiera que le pudiera dar la palabra al abogado Mauricio Solino porque pueda explicar en detalle por qué nosotros propusimos esto. Brevemente le damos la palabra al abogado que la acompaña. Muchas gracias, señor presidente. Justamente por lo indicado por el profesor Aldunate, esta reforma que está propuesta, tal como dijo la señorita defensora de la niñez y la comisión,
en cuanto a mantener la redacción actual del tipo penal. No estamos proponiendo una redacción distinta contra imputados, sino que sencillamente estamos pidiendo que se mantenga la redacción actual del tipo penal y la separación que existe en el actual Código Penal entre las figuras de producción y comercialización, difusión, exhibición, etc. Y acá también, sumándome a lo que dijo la defensora de la niñez respecto a tener una visión desde los niños, niñas, adolescentes víctimas, en tema de texto, tal como dijo el profesor Aldunate, existe doctrina que opina distinto. Existe jurisprudencia de tribunales del país que opinan distinto. Y la idea justamente es que la interpretación se vaya dando en la práctica, como se ha dado desde la creación del tipo penal de participación en la producción de material pornográfico. Así que es por esos argumentos, señor presidente, honorables diputadas y diputados, que solicitamos se mantenga la separación. Además, por un tema bastante práctico de política criminal, como se le dijo en el Ministerio de Justicia, para la separación de los tipos penales. Y eso es en cuanto podemos resumir respecto a esta importancia de separar e incorporar, o mantener, perdón, la redacción de la participación en la producción de material pornográfico. Gracias. Muchas gracias, Ministerio Público. En lo particular, yo creo que, y siguiendo la línea de lo que acaba de señalar la defensora de la niñez, lo que se busca es sancionar con mayor drasticidad todo aquel que participare en la producción. Yo puedo entender la explicación del profesor Aldunate en orden a entregarle una sanción drástica a aquellos que son cómplices, encubridores u otro nivel de participación. Pero creo que aquí en el fondo está la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y en lo particular creo que el texto tal cual y separando ambas figuras y estableciendo claramente si es que existiere alguien que la produjere, la comercializare un concurso real, busca esa sanción más drástica en protección a los niños, niñas y adolescentes. Yo entiendo efectivamente que puede existir doctrina encontrada, pero creo que en mi caso particular voy a votar por los niños, niñas y adolescentes y tratar de desincentivar cualquier nivel de participación en este tipo de ilícitos como es la producción de material pornográfico. ¿En votación? Bien. Señor presidente, como lo he dispuesto, en votación el artículo 367.4 que propone el proyecto en su numeral 5 con la indicación que elimina en el inciso primero la expresión produjere y que agrega el nuevo inciso segundo con la misma pena en el inciso anterior será sancionado el que participara en la producción de dicho material pornográfico. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Señora Pamela Giles. Sí, presidente, ocurre que lo que se intenta es exactamente lo contrario de lo que este texto señala. O sea, justamente lo que está haciéndose es evitándose que la producción esté contenida dentro de lo que se pena en la práctica. Y a mí me parece que sería simple hacer una pequeña modificación al texto que lo incluyera, en circunstancias que lo que se propone en definitiva, más allá de lo que se diga que es por los niños, niñas y adolescentes, justamente es dejar fuera potencialmente un tipo de actividad en vez de incluirla. Yo rechazo este texto. A favor. Yo voy a reiterar lo que dije, diputada Giles. Lo que se busca es separar la figura de la producción completa y se establece el tipo de producción en un inciso segundo donde se le aplica la misma pena, ¿ya? La discusión técnica, jurídica, y insisto, yo sé que existen opiniones encontradas, dice relación con el concepto de la participación. Se hace una participación amplia, una participación más bien restringida. Y en ese sentido creo que tal cual está, se busca defender a los niños, niñas y adolescentes. Yo voy a votar a favor. A favor, señor presidente. Aprobado. Señor presidente, corresponde continuar ahora con la votación del artículo 367 quinquies propuesto, que dice lo siguiente.
Las conductas de comercialización, distribución, difusión y exhibición señaladas en el artículo anterior se entenderán cometidas en Chile cuando se realicen a través de un sistema de telecomunicaciones, al que se tenga acceso desde territorio nacional. Está exactamente igual que en el proyecto, acá no ha tenido cambio el 367 Quinque, señor presidente. En votación. Votación 367 Quinques, don Juan Antonio Coloma. Don Juan Antonio, lo dejamos para el final. Don Juan Antonio, sigamos. Señora Pamela Giles, 367 Quinques. A favor. A favor. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Señor Matías Walker. A favor. A favor, don Matías. A ver si don Juan Antonio Coloma. No, no ha sabido. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente, 4-0-0, el 367 Quinques. Pasamos al 367 Sexies. 367 Sexies. El artículo 367 Sexies dice: lo dispuesto en los artículos precedentes no será aplicable si el hecho fuere constitutivo de un delito sancionado con igual o mayor pena por alguna disposición de los párrafos 5 o 6 del título séptimo del libro segundo, en cuyo caso el ánimo de lucro, la entrega o promesa de entrega de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria o la producción de pornografía serán consideradas como una sola circunstancia agravante. Está igual también, no ha tenido cambio. El sexis. Señora Patricia Muñoz, defensora. Gracias, señor presidente. En relación con esta norma, nosotros sugerimos, estamos hablando, perdón, no quiero, el del 367 Sexies, ¿no? Sí, Sexies, sí. Sí, efectivamente. Nosotros ahí proponemos que lo que se plantee normativamente sea lo dispuesto, en vez de en los artículos precedentes, es en este párrafo, con la finalidad de que no quede ninguna duda que aborda y abarca todos los artículos del nuevo párrafo sexto bis. Esa es la propuesta que tenemos en relación a haber observado finalmente este documento de justicia. Muchas gracias, defensora. Señora Imai Ortiz, ¿tiene usted la palabra? Ya. Señor presidente, yo hacer presente solamente un punto por parte del Ministerio Público en cuanto a añadir en una frase la producción de pornografía. Como Ministerio Público estimamos que no debería incluirse como una figura, como un agravante la producción de pornografía, puesto que es un delito distinto. Y en el caso que una persona comete un delito, por ejemplo, una violación contra una niña o un niño, y además produce pornografía, serían dos delitos distintos que serían sancionados como concurso real, tal como habíamos hablado antes por la protección íntegra de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, nuestra petición es que se elimine como una circunstancia agravante la producción de pornografía, puesto que es un delito distinto y no una modalidad comisiva de estos delitos. Claro, y hay jurisprudencia al respecto, incluso de la Corte Suprema, que sanciona abusos sexuales y producción de material pornográfico, de forma separada. Presidente. Muchas gracias, señor ministro. Solo brevemente para señalar que estamos de acuerdo con ambas observaciones, con la que ha dispuesto la defensora de la niñez, en el sentido de que lo dispuesto en los artículos precedentes sea modificado por lo dispuesto en este párrafo para hacerlo extensivo y no haya dudas ni espacio de dudas al respecto, y con la inquietud que plantea el Ministerio Público de eliminar la producción de pornografía para que no se produzca ahí una situación de invisibilización, que es lo que están interesados. Así que, de acuerdo con ambas indicaciones. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a redactar las indicaciones. Está viendo en este momento el secretario para poder proceder a votar.
O la producción de pornografía. O la producción sería la entrega, promesa, entrega de o servicios útiles de valoración pecuniaria, o la producción de, ya, o la producción de pornografía. O la producción de pornografía. Ahí estaría la. Ya. Entonces tenemos, señor presidente, para el artículo 367 sexies, las propuestas de indicaciones suscritas parlamentarias en el sentido de reemplazar en el encabezamiento del artículo, al inicio, la frase en los artículos precedentes por en este párrafo, queda lo dispuesto en este párrafo, ¿cierto? Y se suprime más adelante, casi al final, la expresión o la producción de pornografía. Eso es, los cambios propuestos. Muchas gracias, señor secretario. En votación. Don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, ya. A favor, don Juan Antonio Coloma. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Don Matías Huacar. A favor. A favor, señor presidente. A favor. 400 con la indicación. Aprobado. Aprobado. Después vamos al septis. Chicos, 60. Ya, el artículo, el ejecutivo, señor presidente, 5:30. propone una indicación para agregar en el actual numeral 5, que pasó a ser 6, un artículo 367 septies nuevo. Por aquí teníamos la otra indicación también. ¿Dónde está? Acá está. 367 nuevo. Del siguiente tenor. Artículo 367 septies para los efectos de determinar no, pasó a ser, acá se agregó un septies nuevo acá. Aquí se agregó un septies nuevo. Y el 367 pasó a ser octies. Sí. Pasó a ser octies. Señor presidente, bueno, acá estaba observando que se agregó un 367 septies nuevo, pasando el propuesto 367 septies, que dice que para los efectos de determinar la reincidencia, etcétera, pasó a ser octies. De tal manera que vamos entonces a dar lectura al 367 septies nuevo, que es del siguiente tenor. El que usando dispositivos técnicos transmitiere a otras personas la imagen o sonido de una situación o interacción que le permitiere presenciar, observar o escuchar la realización de una persona menor de 18 años de una acción sexual o de una acción de significación sexual será sancionado con presidio menor en su grado medio. Cuando dicha transmisión fuere a un número considerable o indeterminado de personas, la pena será de presidio menor en su grado máximo. Esta es la nueva disposición que se agrega, señor presidente. Está pedido la palabra la señora Imai Ortiz y luego la defensora de las niñas. Gracias, señor presidente, por el Ministerio Público. Lo que queremos hacer presente, en primer lugar, es valorar la inclusión de este nuevo tipo penal a sugerencia del Ministerio Público por parte del Ministerio de Justicia. Y lo que nosotros hacemos presente es que tiene algunos problemas de redacción que podrían traer bastantes consecuencias negativas en el momento de la interpretación del tipo penal. En primer lugar, con respecto a la pena, el Ministerio Público estima que la pena de esta figura debería ser la misma de la producción de material pornográfico, puesto que utilizar a un niño o niña adolescente para que transmita imágenes sexuales a través de Internet se asimila más bien a un tipo, por decirlo así, de producción de material pornográfico sin perjuicio que no quede el registro grabado en un computador. Y con respecto a eso también, la utilización de frases como dispositivos técnicos, situación, interacción,
creemos que complica más bien el tipo, que a propuesta de nosotros sería más fácil sancionar al que transmitiere a otra persona la imagen o sonido de una persona menor de 18 años llevando a cabo alguna acción sexual. Así simplificaría se simplificaría la redacción de al menos el primer inciso de este nuevo 367 septies. Y posteriormente, señor presidente, también a propuesta de esta misma comisión, si es que se aprueba este tipo penal, se solicita que se modifiquen todos los otros normas para incluirlo como otro delito sexual contra niños y adolescentes. Exacto. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señora profesora Núñez. Gracias, señor presidente. A nosotros nos parece relevante la inclusión de esta norma. Lo que sí creemos que hay ciertas dificultades en la utilización de expresiones como aquello que tiene que ver con número considerable o indeterminado de personas. Quienes hemos litigado sabemos de las dificultades de interpretación que generan normas subjetivas, que en definitiva lo que para mí es considerable, para el juez que está enfrente de mí puede no ser considerable, y eso en definitiva termine haciendo una norma inoperable en el término del proceso. Y desde esa perspectiva coincidimos con la posibilidad que podamos proponer alguna redacción que elimine estos conceptos y que en ese sentido además pueda también centrarse en la conducta específica que se va a sancionar, como sería el de la transmisión directamente. Y en esa línea también planteamos como una alternativa considerar si es que la transmisión concebida en esta línea no sería mejor plantearla como una alternativa adicional que se contemple en uno de los acápites, o más bien en el artículo 367 septies, ¿no es cierto? O sea, que se incluya en el 367 quater para poder considerar esta actividad con una pena menor, pero dentro de esta misma norma. Lo planteamos como una alternativa que podría ser de interés de esta comisión conocer o que podamos trabajar en este momento. Muchas gracias, señora Patricia. Ministra Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Solamente complementar de que para nosotros, desde la Subsecretaría de la Niñez, la solicitud que hizo el Ministerio Público y se acogió por parte del Ministerio de Justicia en este proyecto es muy relevante, porque de otra forma viene a tomar las nuevas herramientas que se pueden tener para generar ciertos delitos y que probablemente escapan muchas veces de lo que ya teníamos. Y yo creo que esto va a dar una línea muy relevante respecto de cómo actualizamos la penalización de ciertos delitos en las herramientas que hoy día existen en el marco de la tecnología nueva. Y yo creo que esto es súper relevante, comprendo plenamente, y me imagino que el ministro de Justicia se referirá en mayor detalle, pero comparto plenamente que la dificultad que puede existir al respecto de cuál es la magnitud de las personas que puedan ver esta transmisión, digamos, y de otra forma si eso genera un daño al respecto de bajar las penas por no poder acreditar esa magnitud. Entonces, en ese sentido, creo que tiene nuevas complejidades el poder penalizar las nuevas herramientas digitales y de transmisión y de otros que se están sumando a los delitos, lamentablemente, pero va muy bien inspirado y creo que hay muchas otras miradas de delitos que afectan a niños en esta nuevos concursos como son las redes, digamos, que efectivamente va a haber que actualizar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Yo le propondría al Ministerio de Justicia, porque efectivamente comprendo las observaciones que se han hecho en este artículo y comparto varias de ellas, en particular la aplicación de pena, porque es tan grave el transmitir a través de imágenes, sonidos, situación, interacción, que la producción de material pornográfico. Hoy día es casi lo mismo. Entonces, invitaría, para no entrar en debate respecto de esto, ver si es que podemos mejorar, señor ministro, la redacción de este artículo para proceder a votarlo. Señor ministro. Le sugiero algo simple porque estamos de acuerdo en el concepto y por eso es que hemos incorporado en la comisión, nos hemos sumado a eso, como muy bien lo ha dicho la ministra Rubilar. Ahora, respecto de las observaciones, yo creo que también podemos darle una solución fácil, porque como usted bien dice, en realidad al final el problema no es tanto si esto es una producción muy sofisticada o una mera transmisión de una situación que está ocurriendo, porque el daño al niño o la niña
es igualmente grave y por lo tanto la pena debe ser la misma. Es un tipo penal distinto que vale la pena incorporar, por eso es que es importante que sea distinto al 367 Quater, pero la pena final debería ser en el inciso primero, presidio menor en su grado máximo. Y por lo que decía la defensora, también creemos que podemos prescindir del inciso segundo, porque eso introduce complicaciones o complejidades respecto de empezar a un factor subjetivo que no creemos necesario incorporar aquí en la norma. Por lo tanto, la sugerencia sería mantener el inciso primero, modificando en la última palabra del inciso primero, cambiando medio por máximo y eliminando el inciso segundo. Con eso, por lo menos, creo que el Ejecutivo estaría de acuerdo con esta modificación. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra sobre el punto. ¿Se satisfacería los requerimientos desarrollados con esta modificación? No sé si el Ministerio Público o la Defensoría nos pueden ayudar. Ministerio Por lo Público. menos por nuestra parte, señoría, creemos que... Señoría, hoy otra No vez. se preocupe. Se me olvidó. Que estuve en audiencia en la mañana hasta que me quedé pegada. Yo preferiría señor no voy a decir nada mejor. Sí, mejor. Ya. Señor presidente, a nosotros nos parece que es una buena alternativa la que plantea el subsecretario, perdón, el señor ministro, y efectivamente debe hacer el énfasis sobre todo en considerar el impacto que un niño tiene una participación en este hecho, independiente de la transmisión o del nivel o impacto de la difusión, así que nos parece bien. Solo tendríamos que ver en definitiva cómo queda redactado, no sé si eso lo hacemos ahora o... Yo voy a pedir que podamos dejar pendiente este artículo para entregar una mejor redacción, ya que vamos a votarlo y preferiría que estuviera, porque además es un artículo súper importante y por eso me gustaría tener la tranquilidad de que vamos a legislar de manera correcta este numeral. ¿Ya? Pasamos al siguiente, señor secretario. Entonces. Ya. Bien, señor presidente. En lo que se refiere al siguiente artículo, bueno, era el artículo 367 septies, que ha pasado a ser 367 octies, ¿no? Que dice, para los efectos de determinar la reincidencia de la circunstancia 16 del artículo 12, en los delitos sancionados en este párrafo se considerarán también las sentencias firmes dictadas en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no haya sido cumplida. Acá, señor presidente, tenemos la misma redacción que aparece en el proyecto, no hay cambios. 367 séptica ha pasado a ser octes. Hay pleno acuerdo, se queda en votación. Bien, 367 pasó a ser octes. Bien. 377, séptica pasó a ser octies. Don Juan Antonio Coloma, por favor. A favor. A favor, don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Matías Walker. A favor también, señor presidente. Entonces, el artículo 367 séptica pasó a ser octies. 400. Aprobado. Aprobado. Pasamos al siguiente. Bien. Numeral 7 nuevo. Bien, señor presidente, tenemos acá propuesta del Ejecutivo, indicación del Ejecutivo para en la página 8 del comparado para intercalar un numeral 7 nuevo, pasando el actual numeral 6, el actual numeral 7, de ser 8 del siguiente tenor. 7, reemplazas en el encabezado del párrafo séptimo, título séptimo, libro segundo, la expresión 2 párrafos anteriores por 3 párrafos anteriores.
título séptimo original dice disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores y queda disposiciones comunes a los tres párrafos anteriores. Eso sería entonces la indicación del Ejecutivo. Esta es una norma de orden y que no existe mayores problemas respecto a su aplicación, por lo tanto voy a solicitar que se vote por unanimidad. ¿Habría acuerdo? Página 8. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, Aprobado. 400, señor presidente. Pasamos al 368. Ya. 368. Sí, acá tenemos 8. Del Ejecutivo al 368. Para intercalar el numeral 8 nuevo, pasando al actual numeral a ser 9, del siguiente tenor, reemplázase en el artículo 368, inciso primero, la expresión en los dos párrafos anteriores por en los tres párrafos anteriores. En los tres párrafos anteriores. Bueno, el artículo 368, para poner un poquito el contexto, dice si los delitos previstos en los dos párrafos anteriores hubiesen sido cometidos por la autoridad pública, pero como se agregó este párrafo nuevo también hay que considerarlo y quedarían los tres párrafos anteriores, según entiendo. Es una norma también en la cual existe consenso con la mesa de trabajo y se incorporaría solamente esta referencia respecto a los tres párrafos anteriores. ¿En votación, señor secretario? Página 8 también. Don Juan Antonio Coloma. Don Juan Antonio Coloma. Indicación 4 del Ejecutivo. A favor, secretario. A favor, don Juan Antonio. Señor Leonardo Soto. A favor. Señor Matías Walker. A favor. Señor presidente. A favor. 400. Aprobado. Pasamos al siguiente. 400. 400. Bien. Bueno, la siguiente de que tenemos el presidente es también indicación del Ejecutivo, que incide en el artículo 368 bis. Para intercalar un numeral 9 nuevo, pasando al actual a ser 10, del siguiente tenor. 9. Reemplázase en el artículo 368 bis la expresión los párrafos 5 y 6 por en los tres párrafos anteriores sería semejante a lo anterior, ¿no? Indicación 5. Sí, efectivamente son normas de referencia respecto a los párrafos anteriores. Propongo que se vote en la misma votación anterior. Presidente, Sí, hay Margarita. una pequeña diferencia en el documento aprobado por la mesa de trabajo. Veamos, número 5 Sí, de este título, ¿sabes? Sí. elimina este título. ¿Cuál es la razón por la cual se elimina esta frase? Además, Se corresponde, además, son los tres párrafos anteriores de este título. No creo que tenga mayor incidencia la propuesta. Voy a someter en votación el documento que viene del Ejecutivo, la indicación del Ejecutivo. Presidente, es innecesaria porque se supone que son los tres párrafos anteriores, pero así es como se han incorporado en los otros textos, así que bien podría eliminarse también de este título. Muchas gracias, señor ministro. Se elimina de este título, ¿no? ya, vamos a poner en todo caso una indicación, para que no se nos olvide. Esta es la indicación número 5. Indicación número 5, Ejecutivo, página 10. Elimina. Propongo entonces que se vote con la misma votación. Esto es una norma de orden.
368 bis. De este título. Y ahí está, entonces, eliminamos este título. Sí, ya sigamos nomás. Bien, entonces, señor presidente, se ha presentado la indicación para los efectos de la actualidad de la ley que elimina esta referencia de este título, ¿no? De tal manera que queda tal y como se aparece propuesto. Y ha sido aprobado 400 la indicación número 5 del Ejecutivo. Número 6. Incide en el artículo 368 ter. Del siguiente tenor en el proyecto del Ejecutivo, intercala un numeral 10 nuevo, pasando del actual 10 a 011, el siguiente tenor. 10 elimínase en el artículo 368 ter, inciso primero. El número 366 quinques, pero acá también está quinques, sí, se elimina, y sustituye el guarismo 374 bis por 367 quater. 374 bis, se elimina 366 quinques. Y este pasa a ser, y este se pasa a ser 367 Sí, claro, es la indicación del Ejecutivo. 367 quater. Señor ministro. Bien, está bien. Sí, es solamente para recordar que el 366 que fue eliminado, ¿no? Porque incorporamos en el 367 quater los conceptos que estaban ahí y como señalábamos que vienen más adelante en el 373 bis. Y por lo tanto es simplemente una adecuación. Y aquí, por la inquietud que tenía la diputada Giles en su momento, ya está aprobado el 3674 y por lo tanto tiene todo el sentido eliminar el 366 quinque que está incorporado, subsumido dentro de esta nueva disposición. Por lo tanto, es una mera adecuación formal. Bien, muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, tal cual usted señala, una mera adecuación formal respecto a la referencia a artículos donde se ha generado una nueva figura penal. Propongo aprobarlo por la misma votación. 4, Aprobado. 0, indicación 6 del Ejecutivo. Siguiente. 7. La siguiente indicación del Ejecutivo intercala un numeral 11 nuevo del siguiente tenor. Reemplazas en el artículo 369, inciso cuarto, la expresión en los párrafos 5 y 6 por en los 3 párrafos anteriores. El artículo en cuestión, el artículo 369, inciso cuarto, establece en caso de que un cónyuge o conviviente cometa alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5 y 6 de este título, en contra de aquel con quien hace vida en común, se podrá poner término al proceso a requerimiento del ofendido, a menos que el juez por motivos fundados no acepte, de tal manera que la referencia a los párrafos 5 y 6 queda en los 3 párrafos anteriores. 369. 1, 2, 3, 4. Número 7. Ejecutivo. ¿En votación? Bien. ¿Por la misma votación anterior? Aprobado. 400. Pasamos a la indicación 8. 8, Ejecutivo. La indicación de 8 del Ejecutivo incide en el artículo 369 ter.
Es muy similar a la anterior porque elimina la referencia al artículo 366 quinquies y sustituye el guarismo 374 bis por el 367 quater, que en definitiva es referencia a las modificaciones que ya hemos hecho en los artículos anteriores. Propongo someter la votación con la misma votación. Aprobado. Pasamos al 400. Sí, al número 9. Bien. Que va en el mismo sentido también, sustituyese la referencia al 369 quinques, el guarismo 366 quinques por 367 quater, que son puras normas de referencia. Por aprobado la misma votación, el número 9. 400. Indicación 9. Indicación 10 viene ahora. La indicación 10. Del Ejecutivo para intercalar un numeral 14 nuevo del siguiente tenor. 14. Reemplázase en el artículo 371, inciso primero, la expresión los dos párrafos anteriores por los tres párrafos anteriores. Mera adecuación, aprobado por la misma votación. Indicación 11. Sería entonces Sí. indicación. La numeral 11 también dice relación con lo mismo porque se reemplaza el artículo 372, inciso segundo y tercero, por el guarismo 366 quinquies por 367 quater. Por la misma votación. Votación 400. Pasamos al numeral 6. Numeral 6. Claro, numeral 6 del artículo primero. Veamos qué pasa acá. Deroga dos artículos. Sí, deróganse. Aquí no hay. No hay ningún cambio. Deróganse los artículos 374 bis y 374 ter. Artículo primero, número 6. La pantalla. Ya. Ambas son figuras que ya trabajamos y se crearon figuras nuevas, por lo tanto esa es la razón de la derogación, ¿verdad, señor ministro? Presidente, efectivamente estos artículos 374 bis, 374 ter fueron ya subsumidos en el 367 quater, quinques, esos dos, y por lo tanto es una readecuación de las normas con los pequeños cambios que se le hicieron en su momento, que ya están aprobados. Por lo tanto, esta es una consecuencia de haber aprobado el 367 quater y 367 quinques, de manera que es coherente con lo ya resuelto, no tiene mayor alcance. Muchas gracias, señor ministro, por la misma votación. 400, artículo 1, número 6. Indicación 12 del Ejecutivo. Sí. Intercala un artículo segundo nuevo. Intercala un artículo segundo nuevo pasando del actual hacia el tercero del siguiente tenor. Artículo segundo. Sustitúyese en el inciso primero del artículo primero de la ley número 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, el guarismo 374 bis por 367 quater. Presidente. Señor ministro. Sí, solamente para mencionar que lo que la comisión hizo, acogiendo la sugerencia que se hizo en la comisión, en la comisión de Constitución, me parece que fue el diputado Matías Walker, de buscar las adecuaciones que pudieran surgir por los cambios que estábamos introduciendo. Y eso fue lo que se hizo y se incorporaron esta modificación que apunta a adecuar lo correspondiente en la ley 21.057 que regula las entrevistas video grabadas en video. Luego, en la indicación siguiente, hace lo propio en la ley 21.160 que se refiere a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Y finalmente, en la siguiente indicación que hace adecuaciones en la ley
20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, la ley de responsabilidad penal adolescente. Este es el sentido de estas tres indicaciones que vienen, que recogen la inquietud que se hizo con razón. Se producen adecuaciones y permite una mayor coherencia entre esta norma que hoy día estamos modificando con tres leyes que son muy importantes y que se refieren, en cierto sentido, al mismo tema del abuso sexual en contra de menores. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, esta dice razón con la solicitud que hizo el diputado Walker en su oportunidad de poder adecuar la normativa de los demás cuerpos legales que tratan materia respecto a niños, niñas y adolescentes. Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, pidió la palabra. Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Para hacer presente que con la modificación de la ley 21.057 estaría dejando fuera explotación sexual, porque en la práctica se cambia de párrafo. Por lo tanto, no es solamente añadir el 367 quater, sino que lo que habría que añadir es todo el párrafo nuevo, que si no es 3, es el párrafo sexto bis. Eso era lo que habría que incluir en el artículo 1 de la ley 21.057. Y asimismo, entre las normas que habría que modificar, hay que incluir la ley 18.216 de penas sustitutivas para modificar la libertad vigilada intensiva del artículo 15 bis letra B. Entonces habría que hacer esas modificaciones, señor presidente. Ya, Defensoría. Señora Patricia Muñoz. Sí, señor presidente, nos parece relevante esa indicación y me permito agregar que no olvidemos que el artículo 367 septies está en suspenso, entonces que después hay que hacer la adecuación con la inclusión, pero eso se subsana si es que se incorpora el párrafo completo como ha sido indicado por Mauricio, para efectos de la aprobación, y también lo relevante que resulta la modificación para ser coherente con la intención de esta legislación, la ley 18.216, velando por el resguardo efectivo de las penas y de su cumplimiento conforme se pretenda por esta legislación. Muchas gracias, defensora. Señor ministro, yo lo que propondría es como nos quedan solamente estos numerales, y para no caer en las omisiones de la cual nos ha hecho presente tanto el Ministerio Público como la Defensoría, poder volver a revisar esta norma. Nos damos el tiempo para poder sacar el artículo que quedó pendiente, para mejorar la redacción y poder terminar la tramitación en media hora en la próxima sesión. ¿Le parece, señor ministro? Bien, presidente, lo hacemos así y yo creo que con lo que hemos avanzado hoy día podemos dar por seguro que en la próxima sesión sí vamos a despachar este proyecto que para todos, ¿no?, es de extrema importancia. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Solamente quedan estos tres artículos que son adecuatorios, que me parece esencial que estén contempladas todas aquellas normativas que tengan incidencia con la materia. Nos quedaría el artículo segundo, donde también existe acuerdo, más el artículo que dejamos pendiente y la incorporación en el 94 bis del 367 septies, que también está pendiente. Por lo tanto, yo creo que en media hora de trabajo en la próxima sesión terminaríamos este importantísimo proyecto de ley. Quiero agradecerle a cada uno de los invitados, al ministro de Justicia, a su equipo, a la ministra de Desarrollo Social y a todas las personas que nos han colaborado en este proceso y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.